La nutrición juega un papel importantísimo tanto en la producción de la fragilidad del adulto mayor, sea a través de factores predisponentes como factores desencadenantes de la misma, como en todos los procesos de intervención, tanto preventivos como terapéuticos de este proceso. Definir a la fragilidad es un desafío. Evidentemente nos basamos en una serie de teorías, de paradigmas y conceptos para elaborar una definición que más que una definición es un constructo. Así lo decía Rodríguez Mañas, y nos basamos en distintas teorías que fueron estableciéndose con el transcurso del tiempo por distintos investigadores. Este concepto de fragilidad se podría dar como una vulnerabilidad a los estresores. Así lo definían Wagner y Wagner en 1992. Es decir, la fragilidad como una capacidad reducida para soportar tensiones, una respuesta inadecuada a los estresores. Pero la respuesta a estos estresores estaba dada por una complejidad de mecanismos homeostáticos que se ponen en juego en el organismo, tanto fisiológicos como anatómicos, y que van modificándose en forma desadaptativa en el proceso de envejecimiento. Por otra parte, se hablaba de una disminución del flujo de energía a través del organismo, es decir, órgano que no se utiliza se atrofia, úsalo o piérdelo. Y por último, esa fragilidad como una desregulación homeostática, es decir, ponía adelante de todas estas teorías el concepto de la desadaptación funcional que presenta las personas mayores. Desde el punto de vista de los paradigmas dominantes para llegar a la definición, vemos que se extiende a lo largo de un continuum. En un extremo, la fragilidad se ve como un proceso propio del envejecimiento, un proceso acelerado de envejecimiento, pero propio de los cambios adaptativos de este grupo etario. Pero por el otro lado, la fragilidad se conceptualiza como un síndrome con distintas fisiopatologías. Es decir, por un lado, el proceso fisiológico de envejecimiento y por el otro lado, el proceso de envejecimiento patológico. Es decir, que la fragilidad no sería una condición sine qua non del proceso de envejecimiento, sino un proceso patológico del mismo. Rockwood, en 2007, nos habla de que la fragilidad es un acúmulo de déficit. Cuanto más cosas están mal, es más probable que esa persona sea frágil. Es decir, volvemos al concepto de la complejidad homeostática del proceso de envejecimiento. Y por el otro lado también hablábamos de fragilidad como un síndrome biológico de reserva funcional disminuida resultante de declives acumulados en múltiples sistemas fisiológicos. Esto lo manifestaba Linda Fried en el 2001 cuando describe al fenotipo del proceso de envejecimiento relacionado con la fragilidad. Es en el año 2013 que John Morley le pone una definición que engloba todos estos conceptos, pero siempre desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista médico. Y nos habla de un síndrome médico de causas múltiples, caracterizado por pérdida de fuerza y resistencia y disminución de la función fisiológica que aumenta la vulnerabilidad individual para desarrollar dependencia o muerte. En esta definición vemos que privilegia todo lo que es orgánico a través de la definición síndrome médico, habla de la multicausalidad, lo que pone a la fragilidad como un verdadero síndrome geriátrico, y la pérdida de fuerza y resistencia y disminución de la función fisiológica
nos está hablando de un proceso desadaptativo. Y por supuesto entonces nos habla del mayor riesgo de mortalidad en cuanto a la presencia de fragilidad en los ancianos. Volviendo a Linda Fried y al esquema del año 2001 en el cual ella hablaba del fenotipo de la fragilidad, vemos que aquí marca sin lugar a dudas dos puntos básicos para este ciclo de proceso de fragilidad y que están condicionados por la falta de nutrición o la disminución de la nutrición en forma crónica y la presencia de la pérdida de masa muscular sarcopenia. Más allá de las causas desencadenantes como puede ser mala regulación neuroendocrina, los padecimientos propios del envejecimiento, los cambios musculares y esqueléticos y el acúmulo de morbilidades, de comorbilidades. Todo ello disminuía la tasa basal metabólica, disminuía la fuerza, la potencia, disminuía la velocidad de marcha, disminuía la actividad y volvíamos entonces a disminuir el aporte nutricional, incrementar la pérdida de masa muscular y se perpetuaba este ciclo de la fragilidad. Linda Fried al mismo tiempo entonces elabora cuáles son los criterios para llegar al diagnóstico de la fragilidad y se basa en 5 criterios que son la pérdida de peso, la baja energía y resistencia, el bajo nivel de actividad física, la disminución de la velocidad de marcha y la disminución de la fuerza prensora. Con 3 o más de estos criterios podía Linda Fried establecer el diagnóstico de fragilidad, con 1 o 2 criterios el de prefragilidad y por supuesto la ausencia de cualquiera de estos criterios nos hablaba de un individuo robusto. Este es uno de los tantos test que se han elaborado en base al fenotipo de fragilidad de Linda Fried, como puede ser la pérdida de peso no intencionada, que habla de 4,5 kilogramos, o una pérdida mayor al 5% del peso previo en el último año, la baja energía y resistencia a través de cualquiera de las preguntas de una escala de depresión, el bajo nivel de actividad físico medido en kilocalorías semanales, la disminución de la velocidad de marcha y la disminución de la fuerza prensora ajustada a la edad y al índice de masa corporal del individuo. Es decir, estamos hablando en todo momento de una fragilidad orgánica, de una fragilidad funcional, pero hablamos todos de lo mismo cuando estamos hablando de fragilidad, definimos el mismo estado para cualquier situación, nos referimos siempre al aspecto biológico de la fragilidad, no existen otros procesos que puedan generar fragilidad que no sean los biológicos, y si existe una fragilidad no biológica, también esa fragilidad condiciona a los malos resultados de los cuales estamos hablando en cuanto a morbilidad, mortalidad o dependencia. No, sin lugar a dudas, existen otros tipos de fragilidades. En el Consenso Europeo del año 2016 se hablaba ya de otras fragilidades, es decir, se insistía por supuesto en la fragilidad física, en una fragilidad cognitiva, en una fragilidad relacionada con la malnutrición casi en exclusiva o con una fragilidad patológica condicionada por comorbilidades. Pero también se habla de fragilidad en lo social, en lo económico y en otros aspectos. Físico, cognitivo, médico, nutricional, el aspecto psicológico, las falencias sensoriales, las pérdidas sensoriales, las pérdidas de redes sociales de contención o redes familiares de contención,
los aspectos demográficos que hacen al envejecimiento poblacional, los aspectos económicos en cuanto a lo habitacional, a lo nutricional y al cuidado de la salud, y cómo el ambiente puede influenciar en el propio desarrollo del envejecimiento y transformar a ese envejecimiento normal en un envejecimiento patológico. En cuanto a la prevalencia, todo depende de dónde se hagan los estudios, de qué medio social o qué condiciones se tomen para evaluar la fragilidad de la población. Si a nosotros se nos presentan pacientes institucionalizados o pacientes hospitalizados, la prevalencia de fragilidad va a ser mucho mayor. En aquellos estudios en donde solamente se toman pacientes ambulatorios con redes de contención sociofamiliar suficientes o con una red de prestaciones médicas básicas suficientes, vamos a ver que la fragilidad ronda el 8 al 9% y en los casos anteriores, institucionalizados, hospitalizados, supera el 15%. Habíamos dicho que uno de los dos grandes paradigmas de la fragilidad uno era la nutrición y el otro la sarcopenia. Entonces, en el año 2010, el consenso europeo basaba la definición de la sarcopenia en la presencia de una baja masa muscular, en una baja fuerza muscular y en pérdida de la funcionalidad, es decir, bajo rendimiento físico. Y se establecía el diagnóstico con la presencia del criterio número 1, es decir, la baja masa muscular, sumado a cualquiera de los otros dos. En el año 2018 se hace una revisión de la definición y del diagnóstico de la sarcopenia y se modifica el algoritmo diagnóstico comenzando por la búsqueda de la fuerza muscular. Y esto es importante porque al permitir este cambio lleva el diagnóstico de la sarcopenia al médico de atención primaria. Y por el otro lado, y ya lo vamos a ver cuando la clasifiquemos a la sarcopenia, a partir del año 2018, la Organización Mundial de la Salud identifica a la sarcopenia como una enfermedad del músculo. Entonces, en el contexto del diagnóstico de la sarcopenia, llegamos al nuevo algoritmo diagnóstico, en el cual se inicia a través de la sospecha clínica de la presencia de la sarcopenia o de un formulario SARC-F positivo. Si no existiese ninguna sospecha o el SARC-F no arroja datos positivos, pasamos al diagnóstico de no sarcopenia, o sea, no continuamos con ningún tipo de investigación en la atención primaria. Si la sospecha es positiva o el SARC-F nos arroja datos positivos, intentamos la medición de la fuerza muscular a través de los métodos habituales que pueden ser la dinamometría de la fuerza de prensión palmar o el levantarse y sentarse de la silla 5 veces cronometrado. Si este dato es positivo, es decir, si hay una baja medición de la fuerza muscular, pasamos al diagnóstico de sarcopenia probable. Si no lo hay y la medición de la fuerza es normal, determinamos la existencia de no sarcopenia. Si la sarcopenia estaría dentro de lo que llamamos sarcopenia probable, ya se puede iniciar el tratamiento a través de la atención primaria, es decir, todos los mecanismos de intervención de los cuales vamos a hablar más tarde. Si esa sarcopenia probable queremos confirmar su existencia como sarcopenia definida o confirmada, tenemos que medir la calidad y la cantidad del músculo a través de los elementos que ya conocemos. Si la sarcopenia se confirma, es decir, ya tenemos la pérdida de la fuerza, tenemos la pérdida de la calidad y cantidad de masa muscular, pasamos a objetivar el rendimiento físico. Por último, si este rendimiento físico es bajo, llegamos al diagnóstico de sarcopenia grave. Si el rendimiento físico está conservado, nos quedamos simplemente con el diagnóstico de sarcopenia confirmada.
Y habíamos dicho de las categorías de sarcopenia entonces. Hay una sarcopenia primaria que está íntimamente relacionado con los cambios fisiológicos del envejecimiento, de los cuales ya hablamos. Y una sarcopenia secundaria, que es una enfermedad, puede ser debida a una enfermedad sistémica, a la inactividad física, es decir, al desuso muscular, o por un proceso de malnutrición. Y esto puede ser debido a comorbilidades que generen anorexia o malabsorción, o por razones sociofamiliares y económicas como un acceso limitado a alimentos saludables, o la pérdida de la capacidad para comer, por ejemplo, en pacientes que tienen un deterioro cognitivo significativo. Se verifican también cambios nutricionales en las personas mayores, el otro de los grandes paradigmas del ciclo de la fragilidad de Linda Fried. A través de una disminución de la respuesta anabólica al aporte de proteínas, existen hasta procesos hormonales en donde la disminución de hormonas anabólicas hacen que el aporte de proteínas no tenga la finalidad que tienen en el adulto joven. Hay una alta prevalencia de condiciones de inflamación y catabolismo asociados al propio proceso de envejecimiento. Hay aspectos sociales y culturales que condicionan un menor consumo de proteínas o una distribución de las proteínas no adecuadas en el transcurso del día, con lo cual no hay un aprovechamiento de las proteínas y los aminoácidos necesarios para la elaboración necesaria del músculo. Las intervenciones, tanto terapéuticas como preventivas, tanto en sarcopenia como fragilidad, son las mismas. Se basan en la actividad física, en un soporte calórico proteico y de aminoácidos acorde a las necesidades de este proceso, a la presencia y aporte de vitamina D y a un manejo adecuado de los diferentes problemas médicos detectados, como la presencia de síndromes geriátricos y comorbilidades más incapacitantes, con un especial plan de atención en la polifarmacia. En cuanto a los síndromes geriátricos, tanto la inmovilidad como la inestabilidad como la incompetencia mental modifican las características nutricionales del adulto mayor. El ejercicio físico es primordial en el tratamiento del síndrome de fragilidad, la más efectiva y consistente de las intervenciones, y es capaz de mejorar la funcionalidad en las personas mayores. No hay prescripción médica de ningún tipo relacionada con la fragilidad que no se inicie por la actividad física. No podemos elaborar un plan nutricional si no le agregamos a él la actividad física. Hay que promover una ingesta óptima de proteínas en los ancianos sanos como elemento preventivo para la sarcopenia y la fragilidad. Para mantener y recuperar masa muscular, los ancianos necesitan más proteínas dietéticas que los jóvenes. Si el aporte proteico es de 0,8 gramos por kilogramo de peso y por día para la población en general, se recomienda un consumo en el rango de 1 a 1,2 gramos kilogramo de peso y día para el viejo. El umbral para la respuesta anabólica tras el consumo de proteínas y de aminoácidos es más alto en ancianos. Se requieren de 25 a 30 gramos de proteína por comida, con un aporte de 2,5 a 2,8 gramos de leucina, aminoácido esencial primordial en la producción de la cadena proteica de la miosina. La fuente de proteínas, el momento de la ingesta y la suplementación con aminoácidos pueden considerarse cuando se hacen recomendaciones sobre la ingesta proteica en ancianos. Las proteínas de tipo animal, las proteínas del suero de la leche y la distribución diaria.
ese gramo 200 de proteínas distribuidas tienen que estar en el desayuno, en el almuerzo, la merienda y la cena. Y siempre que hay un consumo de proteínas debe favorecerse la actividad física, en forma que sea segura y bien tolerada por el anciano, es decir, que así como hacemos una prescripción de la dieta de acuerdo a las características del adulto mayor, también tenemos que individualizar el ejercicio físico. Son necesarios mucho más estudios todavía con metodología adecuada para definir con mayor precisión las necesidades proteicas de los ancianos. Sabemos que no hay el proceso de envejecimiento, en el proceso de envejecimiento no hay dos viejos iguales. Sabemos de la heterogeneidad del proceso de envejecimiento. La cantidad de proteínas añadidas a la dieta depende de la enfermedad, de la severidad, del estado nutricional previo a la enfermedad, así como del impacto de la enfermedad sobre el estado nutricional del paciente. La mayor parte de los ancianos, cuando está en presencia de una enfermedad aguda o crónica, necesitan más proteínas que el adulto mayor sano. Habíamos hablado de 1 a 1,2, acá estamos hablando de 1,2 a 1,5 kilogramos de peso por día. La única excepción a este aporte proteico lo constituye la existencia de una enfermedad renal crónica avanzada con un filtrado glomerular estimado e inferior a 30 mililitros por minuto, y siempre por supuesto que el paciente esté sin diálisis. Son los únicos que no se benefician con este aumento o incremento del aporte proteico. Habíamos mencionado ya en varias oportunidades los aminoácidos esenciales. Sin lugar a dudas, la leucina o su metabolito, el beta-hidroxibetametilbutirato o HMB o hidroximetilbutirato, como se lo conoce en los suplementos nutricionales, es fundamental, y dentro de un consumo de 15 gramos de aminoácidos esenciales por día, sumado entonces al aporte proteico total. En cuanto a la vitamina D, los niveles de vitamina D en los adultos mayores disminuyen con la edad, y la presencia de hipovitaminosis es un factor independiente de fragilidad. Está demostrado que los valores inferiores a 20 nanogramos por mililitro son determinantes de alto riesgo de pérdida de fuerza, de caídas, de fracturas de cadera, y concomitantemente a todos estos procesos a un incremento de la mortalidad. La pauta recomendada ante una situación deficitaria es comenzar con 50.000 unidades semanales durante 6 a 12 semanas y pasar a 1.000 a 2.000 unidades como dosis de mantenimiento a posteriori. Existe la necesidad de otros aportes nutricionales como los micronutrientes, por ejemplo carotenoides totales, alfa-tocoferol, 25-hidroxicolicalciferol, vitamina B6 y en algunos casos creatina. En cuanto a esto último, la creatina, sobre todo en suplementos nutricionales, no está suficientemente investigado en los adultos mayores, con lo cual limita su utilización. Hablamos de asesoramiento nutricional personalizado e intervención dietética. El adulto mayor es una persona que trae una serie de condicionantes culturales y gustos personales que pueden modificar tanto el aporte de las proteínas como de la actividad física. Por lo tanto, todo debe hacerse en función de esa personalidad. Buscar los antecedentes y buscar el asesoramiento nutricional
para cada individuo en particular. Párrafo aparte, la dieta mediterránea, pobre en dulces y carnes rojas, rico en semillas, en hierbas, en especias, en aceite de oliva extra virgen, en frutos secos, en frutas, verduras, cereales integrales y legumbres. Está ampliamente demostrado desde siempre que mejora la calidad funcional del adulto mayor a partir de una mejora de sus condiciones musculares y de la funcionalidad que ello implica. No nos olvidemos de estos recursos que nos brinda el conocimiento popular. A modo de conclusión, podemos decir que la fragilidad física es un síndrome clínico, tratable y reversible. El cribaje debe realizarse a toda población mayor de 70 años sin evidencia de deterioro funcional que ha sufrido pérdida de peso en el último año en relación a la patología médica que padece. Disponemos de herramientas diagnósticas fiables y consensuadas. El tratamiento integral se sustenta en 4 pilares: actividad física, suplementación calórico-proteica, aporte de vitamina D y control estricto de la polifarmacia, además de las posibles causas médicas tratables. Todo esto en relación a la fragilidad física. Pero no nos olvidemos que desde el punto de vista nutricional también podemos actuar sobre otros tipos de fragilidades, como bien lo mencionamos hace un rato, y que también van a condicionar los resultados. Sin lugar a duda, cada vez vemos con más frecuencia que la pérdida de redes de contención sociofamiliar, la tan remanida soledad del adulto mayor, es un factor determinante de malos resultados en cuanto a la salud y a la funcionalidad del anciano. Muchas gracias.